continua empantanegat, perquè després d'un pols molt més llarg i molt més tensionat també amb les administracions, els taxistes van decidir tornar a la vaga sense haver aconseguit les seves demandes. Però vaja, abans d'anar-hi, i ja que he dit Madrid, a més, pot estar amb nosaltres una estoneta i té pressa, tinc ganes d'escoltar José Manuel García Margallo. No sobre el taxi, José Manuel, però, bueno, si vol també, però sobre la qüestió que ens ha ocupat bona part de la tertúlia. José Manuel García Margallo, ¿quién es el escándalo de un relator? Ponga un relator en su vida, lo ha hecho saltar todo por los aires. No, vamos a ver, lo que no se puede es entrar en un debate tan sensible como un caballo en una cacharrería. Lo que no se puede es hablar de que es un mediador, es un relator o literalmente o lo que sea. Luego nos explica este relator qué características tiene. Vengo ahora de una tertulia en su radio hermana y una de las tertulianas, Laia Bonet, decía que era la figura del relator que está en el Estatuto de Cataluña, que es muy similar a la que existe en el Parlamento Europeo, no tiene nada que ver. El relator en el Parlamento Europeo es el diputado que representa al grupo que lleva la titularidad de un informe y que es el que coordina el trabajo de los otros relatores en la sombra se llaman, y el que explica cuál es la posición. Aquí estamos hablando de una tercera persona cuyo nombre no se conoce, pero en ningún caso un diputado, que es lo que al parecer es la legislación catalana. En segundo, no sabemos en qué mesa se sienta. Estamos hablando de una mesa de gobiernos, de una mesa de partidos. En el caso de mesa de partidos son partidos catalanes, son partidos de ámbito estatal. Toda esta confusión no se puede generar alegremente en un momento tan complicado. Y porque si es lo que ha dicho la señora Calvo, un señor que toma notas y al parecer coordina los viajes y cierra los hoteles, pues no sé cuál es su utilidad. Es decir, la ponencia de la Constitución, recordaba ayer Alfonso Guerra, que se hizo entre 7 personas, los 7 padres fundadores. No tenía nadie que tomaba notas que no fuesen los taquígrafos oficiales. Es decir, para ese viaje no se necesitan alforjas. Si lee usted lo que dice el documento que ha mandado el señor Torra, habla de mediación internacional entre iguales. La última parte de la frase sí que la reproduce la señora Calvo. Claro, si es una mesa de partidos, ¿qué quiere decir que los partidos son iguales? Los partidos tienen el peso que les han otorgado los electores. No es lo mismo un partido que tenga un escaño que otro que tenga 36. Pero, en fin, todo esto no contribuye a la paz, y la prueba es que va a haber manifestaciones de un signo, manifestaciones de otro, en un momento en que la temperatura ya está lo suficientemente alta, porque estamos en vísperas de un juicio contra los dirigentes que estuvieron al frente del proceso. Por lo tanto, todo lo que sea subir la temperatura, a mi juicio, es muy malo. Doncs efectivament, i agafant com ho planteja vostè, el soroll que ha generat tot això, deixi'm fer 2 preguntes més de fons, senyor Margallo. Vostè creu que el relator, que ningú sap ni qui és, ni exactament què farà, ni per què servirà, però en tot cas, el fet que hagi caigut la paraula relator, es pot dir que és el pitjor que ha passat a Espanya des del 23 de febrer? Pues no lo sé. Mire, yo estaba el 23 de febrero sentado en mi escaño, y comparar esto con el 23 de febrero es realmente comparar situaciones completamente diferentes. El problema es si la figura del relator, mucho más como la interpreta Torra, es decir, un mediador internacional entre iguales, quiere decir que es una negociación entre 2 gobiernos que tienen el mismo rango, la misma calidad jurídica. Y eso en un Estado compuesto no existe. No es lo mismo en los Estados complejos el gobierno de la Federación que el gobierno de los estados que la integran, para poner un ejemplo, en Estados Unidos, o en Alemania con los Länder, o en España entre el gobierno de la nación y el gobierno de las comunidades autónomas. Todo esto es ya suficientemente confuso y mucho trae causa de la nebulosa
en las palabras como lo que los movemos para añadir más. Yo ayer encontré la rueda de prensa de la vicepresidenta realmente penosa y me dio la impresión de que aquí están improvisando permanentemente. Es decir, yo en mi vida había oído relator, mediador o lo que sea. Es decir, eso es una irresponsabilidad enorme en este caso. I en aquest sentit, des del Partit Popular, senyor Margallo, sabent que li pregunto pel seu partit, però apel·lant també a algú que té criteri propi i que no ha tingut mai cap mania a l'hora de posar-lo sobre la taula, que Pablo Casado compari a Pedro Sánchez amb un narcotraficant, per exemple, li sembla que això és responsable políticament? Bueno, a mí me parece un exceso verbal y insisto, cuando se sube la temperatura y hay una competición, no olvide usted que en los dos campos hay competiciones internas. Es decir, no en nuestro campo, digamos que Vox, Ciudadanos, PDeCAT y una buena parte importante del PSOE están ahora compitiendo por quién defiende mejor las esencias patrias. Y eso les lleva, insisto, a hipérboles importantes. En el campo independentista, en mi opinión, y es la mía, no es la del Partido Popular, es que esto solo beneficia a Puigdemont y Torra, que han estado siempre en la estrategia de cuanto peor mejor, cuanto más tensión, más posibilidades tienen de sobrevivir. No creo que beneficien a Esquerra Republicana ni a la parte del PDeCAT que ha decidido no seguir la suerte de la crida. Pero desde luego a quien no beneficia es a los ciudadanos. Mire, los ciudadanos lo que quieren es que esta cuestión se resuelva, que este tema termine y que se puedan dedicar a resolver su vida y sus asuntos diarios sin todo este ruido. Y realmente a mí lo de ayer me causó una enorme perplejidad. Cuando oí lo de relator, me vino a la mente inmediatamente, era el gorro de exministro de Exteriores, lo del relator especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que investiga las situaciones de esos derechos en determinados países. No tenía nada que ver. Pensé entonces estarán hablando del mediador, que es la figura que hubo en Irlanda, que fueron terceras personas, incluso de distinta nacionalidad, pero luego no, me dicen que es para que tome notas. Mire, para tomar notas no hace falta crear ninguna figura jurídica. La confusión ya esta mañana todavía es mayor. ¿De qué mesa estamos hablando? Gobierno a gobierno, partidos catalanes, partidos nacionales. Ayer la vicepresidenta dijo que era para hacer lo mismo que ya se venía haciendo. Pues si es eso, lo que se venía haciendo era reuniones de gobierno a gobierno. Eso fue Pedralbes. Por tanto, no es una mesa de partidos. Es decir, no se puede, insisto, entrometer en un debate conceptos que llevan a la división. No conduce a nada. ¿A quién beneficia esto? Y no entiendo qué es lo que quiere Pedro Sánchez, porque si lo que quiere es esto a cambio del Parlamento, primero dudo que esto pueda satisfacer a las fuerzas independentistas, es decir, si se contentan con que haya un señor con papel y pluma tomando nota de lo que se dice en una reunión, me parece que es absurdo. Segundo, yo estoy convencido que Pedro Sánchez prefiere que le aprueben los presupuestos, pero en el fondo le trae sin cuidado. Yo creo que está completamente decidido a prorrogar el presupuesto a las veces que haga falta, y no hay ningún límite en la Constitución que diga que no se pueden prorrogar 2 veces, e ir al Parlamento con decretos que pongan a la oposición en las cuerdas. Es decir, cómo te opones a un decreto para subir el sueldo de los funcionarios o para actualizar las pensiones de acuerdo con el nivel de vida. Por tanto, yo lo que creo es que él va a estar hasta el 2020, si puede, y si las encuestas no le indican que tiene que disolver antes. Y las encuestas se lo indicarán en función de otra cosa que vimos ayer, que es la evolución del empleo. Los únicos datos económicos que preocupa a un señor que está en una campaña electoral es el empleo. Para que no se reproduzca la acusación, el Partido Socialista se traduce siempre en más paro. Pero nada más, yo creo que el tema de los presupuestos, honradamente, creo que le es absolutamente indiferente, y si no se aprueban, entrará en el victimismo a decir no podemos avanzar lo que queremos porque estos cafres de la oposición se niegan a aprobar un presupuesto que está absolutamente puesto en razón. No entendí la maniobra, honradamente, no la entendí, la sigo sin entender, y me preocupa mucho que quien está en el gobierno
no sepa lo que está haciendo o por lo menos no sepa explicarlo, porque todos coincidiremos que el trabalenguas de ayer de la vicepresidenta Calvo es como, vamos, no es un sudoku, es lo siguiente, ¿eh? Senyor Margallo, i acabem aquí, Vostè ho deia abans, hi ha un judici que comença la setmana que ve. S'ha complert una presó preventiva per a alguns dels acusats molt llarga. Es saldaran comptes amb la justícia en aquest judici pel que va passar. Des del 27 d'octubre ningú ha portat ningú als tribunals per haver incomplert la llei. És a dir, el que va passar serà jutjat. A partir del que va passar, si això no se soluciona parlant, m'és igual si relatant, prenent nota amb una gravadora, un robot o una persona, ¿cómo se soluciona? Vamos a ver, es que aquí hay que distinguir dos planos. Y yo, desde que esto empezó, estando yo en el gobierno, diciendo el no ir a una solución política y desplazar la responsabilidad a los jueces va a tener consecuencias. Los tiempos judiciales y los tiempos políticos son diferentes y no coinciden y no siguen la misma lógica. Este proceso judicial tiene vida propia, reglas propias, un procedimiento propio, y la única cuestión política que habría que considerar es si una vez que se produzca una sentencia es posible o no un indulto o amnistías individuales, no una amnistía general que está prohibida en la Constitución. Es el único aspecto político que tiene el tema judicial. El resto, insisto, de acuerdo con el principio de separación de poderes, se rige por reglas propias que nada tienen que ver con el diálogo político. Es decir, el diálogo político no puede interferir en estos juicios, porque eso sería contrario a la separación de los jueces. Es decir, eso es lo que está pasando en Venezuela con el Tribunal Supremo que creó a su imagen y semejanza Maduro. En las democracias consolidadas eso no es posible. Que lo que esté pasando en el juicio va a tener consecuencias políticas, sin la menor duda. Van a tener ustedes manifestaciones en Cataluña reivindicando la situación de los presos todos los días. Pero esto es que cualquiera que sepa media palabra de historia lo sabe. Eso es lo que pasó en el 34 durante todo el año 35, en el juicio a Companys y demás compañeros de gobierno. Pero esto ya és irreversible. Clar, però, senyor Margallo, però li deia per això, perquè hi haurà un judici sobre uns fets, no? I veurem com acaba aquest judici. Però és que Pablo Casado acaba de proposar com a solució al moment actual, no el 2017, un 155. Pero eso no tiene nada que ver con el proceso judicial, eso es otra cosa, Sí, sí, però jo li pregunto si vostè creu que realment la solució és un 155 ara. Vamos a ver, si seguimos en un proceso de distanciamiento que solo favorece a los extremos, porque créame, en el campo independentista, insisto, es mi opinión, esto solo favorece a los que quieren que el clima empeore. Estoy pensando en la Crida, no en la Crida y fundamentalmente en Puigdemont y Torra, cuya única supervivencia posible es que el clima sea tan irrespirable que los extremos favorezcan y las personas que estamos o hemos estado en una solución más dialogante desaparezcamos. Pero si sigue una situación de desobediencia permanente, de inacción permanente, es obvio que algo tiene que hacer el Estado, que es suplir esas actuaciones que van en contra del interés general de Cataluña y de España. Es que en el Parlamento no se aprueba una ley. Y ya no deja de ser chocante, y vuelvo al principio. ¿A qué viene esto de mesas políticas con un relator? Nos hemos pasado la vida, cuando estábamos en la dictadura, reclamando, reivindicando las instituciones políticas. Y eso es el Congreso y el Senado en un lado y el Parlamento de Cataluña, que para eso están, para resolver los conflictos sociales en ese seno. Sacarlo eso de las instituciones me parece como mínimo una contradicción. No era eso lo que estábamos pidiendo en la dictadura. Lo que estábamos pidiendo, insisto, es foros donde todas las partes puedan plantear y discutir cuáles son sus propuestas. Todo esto es muy extraño y, claro, introducir reglas confusas en un proceso tan complicado. Fíjese usted, si me perdona la frivolidad, lo difícil que es arbitrar un partido de fútbol cuando hay normas e interpretaciones diferentes que han tenido que poner no un relator, sino un VAR. O sea, el sacar ahora todo esto, no sabemos de qué estamos hablando, no sabemos quién discute, de qué discuten, cuáles son los temas que están encima de la mesa. Hay 21 propuestas de Torra. El gobierno dice que eso es papel mojado y que no
sirve para nada. No sabemos, ahora vamos a entrar en una especie de beauty contest a ver quién es el relator, que no sabemos qué va a hacer, ni dónde se va a sentar, ni con quién, ni para qué, ni cómo. Todo eso da una impresión de frivolidad, de infantilismo, realmente muy, muy, muy preocupante, porque a mí me preocupa tanto que sean perversos los gobernantes como que no conozcan la aguja de marear, es decir, tener en el Estado Mayor gente que cuando intenta explicar un tema lo explica como se explicó ayer, a mí me produce un enorme desasosiego. José Manuel García Margallo, gràcies. Teníem ganes de parlar amb vostè per escoltar el seu criteri personal i també per intentar copsar com es respira en l'entorn del Partit Popular després d'un dia com el d'ahir. Sé que tenia pressa, per tant, fins la propera. Muy bien, ahora tengo un debate con un ilustre socialista en Carlos III y luego tengo que hablar de Venezuela en Alicante, como mi vida es más aperreada que cuando era ministro. Doncs que vagi tot bé. Molt bé, moltes gràcies. Fins la pròxima. Dos coses que t'ho trasllado breument sobre la taula. Clar, el ministre Margallo diu desobediència. No ens ha donat temps, però quina desobediència?